Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a hacer la práctica número 2. Empezaremos con un pequeño resumen de qué trata. Esta práctica consiste en capturar y analizar el tráfico en una LAN de laboratorio para identificar datos que viajan en texto en HTTP y demostrar con autorización una técnica de intercepción, spoofing, para evitar, no, para evidenciar riesgos. Finalmente, se propone eh, con tratamientos y se mostrará cómo revertir los cambios realizados en las máquinas. Los componentes que se usaron son la máquina virtual Kali Linux, que va a ser el atacante o sniffer, Windows XP, la máquina virtual Windows XP, que va a ser la víctima, un servidor HTTP de pruebas y una red virtual. Antes de continuar, vamos a plantear los planteamientos éticos para este trabajo. Todas las actividades fueron realizadas únicamente dentro del entorno del laboratorio con la autorización del docente y con el fin educativo de comprender cómo se capturan y analizan los paquetes en una red local. El propósito no es realizar ataques reales, sino aprender a identificar vulnerabilidades y aplicar medidas de protección. Durante la práctica utilizaremos herramientas como Wireshark, TCDAM, RSpoof, siempre respetando las normas éticas y las políticas de la universidad. Evitamos el uso de información real o sensible y no afectamos redes ni equipos externos. Asimismo, reconocemos que este tipo de procedimientos no debe ser ejecutado fuera de un entorno académico, ya que podría considerarse ilegal o causar daños a terceros. Por eso todas las pruebas se hicieron de forma controlada, segura y con supervisión del docente. En conclusión, esta práctica nos permitirá fortalecer nuestra formación en ciberseguridad responsable, entendiendo los riesgos para poder prevenirlos, no para aprovecharlos. A continuación, le daré pase a mi compañero. Bueno, ahora realizaremos una breve demostración de la práctica de laboratorio que hemos hecho. Trata de capturar paquetes en una red LAN. El objetivo principal es interceptar y analizar el tráfico de red no cifrado para identificar una información sensible. Nuestro entorno, como se puede observar, está montado en GNS3. Consiste en una máquina atacante Kali Linux, una víctima Windows XP y un servidor HTTP, todos conectados a través de un switch en la misma red que es 192.168.50.0 en máscara 24. Previamente ya hemos configurado la dirección IP en nuestra máquina víctima. Como se puede observar, está en la misma red, pero en el punto 20, y nuestro servidor también está en la misma red, como se puede observar arriba, pero este es el punto 10. Ok, como se puede observar, ya tenemos nuestro servidor corriendo y nuestro Windows víctima puede acceder a la página que tenemos, bueno, el pequeño formulario que tenemos en esa sección. Como se puede observar, tenemos los campos y al momento de darle enviar, pues se enviaría como una solicitud al servidor. Como ya hemos hecho eso previamente, pues vamos a soltarlo y vamos a ir de frente al Kali Linux. Ahora, comenzando, el primer paso es habilitar el reenvío de paquetes en kernel. Eso es crucial para que nuestro ataque man in the middle no interrumpa la conexión de la víctima. Como se puede observar, es el sudo sysctl que está por arriba. Bueno, con el reenvío activado, abrimos una segunda terminal para iniciar la captura del tráfico con TCP/DAMP. Toda la actividad de la red se guardará en un archivo backup para su posterior análisis, como se puede observar acá. Lo tenemos como nombre PC de seguridad 5.pcap. Ahora, en una segunda ventana de terminal, pues tenemos eh, nuestra captura de marcha ya con el RP spoof. Con la captura en marcha, pues lanzaremos un ataque de envenenamiento de RP. Esta técnica engañará a la víctima y al servidor para que nos envíen su tráfico pensando que somos el otro extremo de la comunicación, ¿no? Y como podemos observar, pues el procedimiento ya está hecho en ambas direcciones, en el punto 10.20 y en el punto 20.10 en viceversa. Ahora nos ponemos en lugar del usuario, como le mostré, pues se va a enviar el archivo y ese archivo pues se va a guardar en en nuestro archivo que hemos creado previamente. Y al momento de abrir, pues tenemos ya todos los mensajes o el envío del paso de mensajes que se ha realizado en ese momento, ¿no? Y acá podemos observar que es donde se ha engañado al otro archivo. Como la petición ha sido enviada, pues el último paso es analizar, como le mencioné, el archivo de captura en Wireshark, donde podemos observar la información sensible, ¿no?
Y ya, eso sería la demostración A continuación, de... a continuación vamos a hacer las preguntas propuestas por el docente. Empieza mi compañera. Con respecto a las preguntas, empezamos con la pregunta uno. ¿Cuál es la dirección IP de la víctima, la del servidor HTTP y la IP que usted asignó al sniffer? Se realizó la, la verificación del servidor HTTP que tiene la IP de 192.168.50.10, la víctima Windows 192.168.50.20 y el atacante sniffer en Cali 192.168.50.30, todas dentro de la red 192.168.50.0 más 24. Al estar en la misma subred y el dominio del broadcast, la máquina puede comunicarse a nivel de capa 2 y capa 3, lo que permite que el atacante con la IP 192.168.50.30 ejecute un ataque mediante un envenenamiento ARP spoofing para desviar el tráfico entre la víctima y el servidor. Esto queda confirmado, bueno, confirma que las tramas del archivo backup donde aparecen las IPs de origen y destino 192.168.50.10.30 y 20. Bueno, continuando con la pregunta 2, ¿qué información sensible, si la hay, quedó visible en el texto claro? Localizamos la petición HTTP generada por la víctima filtrado por HTTP en Wireshark. El paquete identificado es el hashtag o número 153. En el panel de detalles se puede, bueno, en la captura se va a poder visualizar los header y el cuerpo del post. Bueno, en el formulario enviado contiene los campos nombre y email en el texto claro, por lo que esa información quedó visible. Bueno, en concreto, la petición va a mostrar un formato URL codificado y los pares de campo igual valor en el payload. Esto indica que cualquier dato enviado por formularios no cifrados puede ser leído por un atacante que capture el tráfico. Mi compañero va a seguir con la pregunta 3. La pregunta 3. Explique las técnicas que se usó para que Cali pudiera ver el tráfico de la víctima. Para que Cali pudiera ver, o para que pudiera inspeccionar el tráfico de la víctima ARP spoofing, en Cali habilitamos el reenvío de IP y ejecutamos R-spoofing contra la víctima y el servidor. Luego iniciamos la captura con tcdump. En la víctima comprobamos con RP-A que la IP del servidor resuelva la MAC del Cali y el archivo captura.pcap contiene los paquetes interceptados. A continuación, mi compañera explica la pregunta 4. Respecto a la pregunta 4 que nos habla de limitaciones y mitigación, la principal limitación fue el cifrado TLS-HTTPS que impide visualizar el contenido del tráfico. Solo se puede observar el handshake, pero no los datos ni formularios. Como medidas de mitigación propusimos usar HTTPS con HSTS para asegurar conexiones cifradas y en la red aplicar DHCP snooping y Dynamic ARP Inspection para evitar ataques a RP spoofing y mitigar la interceptación del tráfico. En la pregunta 5 nos habla del plan de restauración y mitigación inmediata. Para restaurar el entorno, detuvimos los procesos de ataque con pkill, desactivamos el reenvío de IP con systl-w y limpiamos las tablas ARP con ARP-D en Windows o IPNate en Linux. Administrativamente se deben notificar a los responsables, aislar los equipos afectados, preservar la evidencia y cambiar las credenciales si se comprometieron. Finalmente verificamos que las tablas CRP volvieran a su estado normal y la red quedó restaurada. En las conclusiones de esta práctica se comprendió
cómo se transmiten los datos dentro de una red local y cómo las herramientas como Wireshark y TCP/DAM permiten analizar el tráfico no cifrado. Se comprobó que los protocolos sin cifrados HTTP exponen información sensible, reforzando la importancia de usar HTTPS y segmentación de red. En la práctica, permitió aplicar técnicas de interceptación solo con fines educativos, promoviendo la ética y las responsabilidades en ciberseguridad. Con esto concluimos el desarrollo de nuestra práctica.